Bueno, buenas noches para todos los que están conectados. Están conectados. Bueno, vamos a esperar un minutico a ver si se conectan más personas. Bien, ¿sonido bien? ¿Alguien me puede confirmar el sonido si se escucha bien? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Vamos a empezar la conferencia. Hoy es una conferencia muy interesante. Vamos a... Era lo contrario. Vamos a empezar la conferencia del día de hoy. Hoy vamos a ver qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Conferencia número 2 del temario de fase A. Y este tema es muy interesante porque tiene como objetivo enseñarnos o darnos unas bases para empezar a trabajar de los muchos miedos que tenemos, empezar a trabajar uno de los más fuertes, que es el miedo a la muerte. Y vamos a ver cómo funciona esto desde el punto de vista superior. Podemos ver que necesitamos corroborar esta conferencia, y sería bueno que a través de una práctica pudiéramos investigar este proceso. Vamos a empezar a ver que el proceso de la muerte es un proceso completamente natural. Ustedes lo ven que ocurre en todos los reinos de la naturaleza. Y es también importante saber que la razón de vivir es morir. Y vamos a empezar a verlo por qué. ¿Sí? Entonces, es algo completamente natural, y hay que comprender que si el germen no muere o la semilla no muere, la planta no nace. ¿Sí? Para que algo nazca debe morir algo. Y hay una íntima relación entre el nacimiento y la muerte, entre la muerte y el nacimiento. Realmente la muerte es el fin de algo, y es también una liberación. ¿Sí? Se libera algo a través de ese proceso llamado muerte. Existe muchas leyes en el universo. Una de esas leyes es la ley del retorno. Y esta ley es obligatorio, esta ley es de obligatoriedad cumplirse. Una de esas leyes es la ley del retorno, que nos obliga a nacer con cuerpo físico en un retorno 108 veces. Y en los 3000 ciclos que maneja esta ley en la rueda del samsara, son completa 324.000 cuerpos físicos. Esto quiere decir que nosotros hemos muerto y nacido muchísimas veces. ¿Sí? Lamentablemente, por tener la conciencia dormida, no tenemos el recuerdo, la capacidad, el cerebro desarrollado adecuadamente para poder recordar todo esto. Y esto se debe al desgaste energético, a la degeneración psicológica, al sueño de la conciencia. Entonces, podemos ver que existen tres leyes, existen tres tipos de muerte. Existe la muerte física, existe la muerte segunda, y existe la muerte psicológica. Esos tres tipos de muerte son los únicos que existen.
Entonces vamos a ver cada uno de estos tres tipos de muerte en forma general para que nos dé la suficiente comprensión eh, y podamos tener claro este tema. Vamos a empezar con la muerte física. La muerte física empieza con un estado de catalepsia. Este estado de catalepsia dura 72 horas. Y en este proceso, la persona en cualquier momento puede regresar al cuerpo o no. ¿Sí? En estas 72 horas se realizan tres juicios. ¿Sí? Estos tres juicios es importante que los tengamos presentes para cuando podamos investigar, podamos hacernos conscientes de esto. Bien, el primer juicio que se da es a los 5 minutos. En este juicio se hace uno o lo hace uno con uno mismo. A uno le despiertan la conciencia y se hace una retrospección de toda la existencia que lleva. ¿Sí? Segundo a segundo, todo lo que ha hecho lo debe recordar plenamente, con todos los detalles. ¿Sí? Esto se hace con el objetivo de que cuando la persona pase al segundo juicio no tenga justificaciones o no tenga excusas de decir que no hizo lo que hizo, sino que lo recuerda plenamente. Y también debe hacer una comparación entre la existencia que lleva y el plan que traía para esta existencia. Ahora vamos a ver lo que es el diseño electropsíquico y ahí vamos a comprender un poquito más este proceso. Entonces, ese juicio se hace en esos 5 minutos y es algo muy personal. Veamos ahora el segundo juicio. La persona pasa ya al Tribunal de la Justicia Divina. Entonces es llevado ante los señores de la ley divina. Este segundo juicio se da a las 24 horas. Sí, allí los señores de la ley van a tener en cuenta en ese juicio el peso atómico de cada yo. ¿Sí? Entonces van a medir a ver si ese peso subió o bajó. Van a tener en cuenta eso. Si aumentó el peso es porque el yo se robusteció, se engordó, cogió más fuerza. Y también van a tener en cuenta la cantidad. Eso quiere decir si aumentó el número de yoes o no. Bien. Esto se compara con la existencia anterior. O sea, si en esta existencia se dio el aumento o se disminuyó la cantidad de yoes y el peso de los yoes. Bien, de ahí pues se saca esa conclusión y se pasa, esto ocurre a las 24 horas y se pasa al tercer juicio. En este tercer juicio también se está ante los señores de la ley divina. Recordemos que este proceso, todos estos procesos se dan en el Tribunal de la Justicia y en el plano astral. Allí no hay tiempo, no existe el tiempo. Entonces muchas personas se preguntarán, con tanta cantidad de gente muere, ¿cómo hacen en el mismo tribunal? Lo que pasa es que ahí no hay tiempo. Recordemos que el tiempo es un proceso, en el fondo el tiempo no existe. Es el mundo de la eternidad y se genera en el plano astral. Bien, en ese tercer juicio ya se miden tres cosas. Se vuelve a medir el peso, pero es el peso de las buenas o malas obras de cada yo. Recordemos que nosotros tenemos yoes buenos, que les gusta hacer cosas buenas, y tenemos yoes malos, que son más pesados, que les gustan ya las cosas malas. Entonces se mira
las obras, las acciones de cada yo. También se tiene en cuenta el número de veces que se manifestó cada uno de esos yoes. Si se manifestó más veces en esta existencia o menos veces. Bien. Y por último se tiene en cuenta la medida de la caña. La medida de la caña está relacionada con el trabajo del despertar de la conciencia. Recordemos que los tres factores de la revolución de la conciencia se concentran en la caña. Todo queda reducido al fuego. Si despertó el fuego o no despertó el fuego sagrado. Entonces esto se mide en la médula espinal y se termina ese tercer juicio. ¿Sí? Después de este proceso, todo queda reducido a suma y resta de quebrados. Es importante comprender que es un resultado y en ese resultado no hay todo el proceso de dolor y lamentación que nosotros tenemos. Allí los jueces de la ley son despiertos, ellos comprenden todos estos procesos, allí todo es consciente y no se llora, no se entra en crisis, no se desespera, la persona, no se da nada de esto porque todo se hace en plena conciencia. Bien, todo queda reducido a un proceso matemático. Bueno, también allí se toman unas decisiones y se mira el karma que la persona soportará en su próxima existencia, ¿sí? De acuerdo al balance que se saca. Y se organiza el diseño electropsíquico de la nueva personalidad. El diseño electropsíquico es como un programa de computador y ese programa trae todos los compromisos que la persona debe realizar, debe cumplir en su próxima existencia. Entonces viene diseñado el sexo, viene diseñado el nivel de inteligencia, las enfermedades que va a padecer durante la existencia, los ligues con las personas que va a estar, la cantidad de hijos, el karma económico. Todo esto se tiene antes de nacer ya prediseñado. Y la persona debe, o mejor, tiene que venir a cumplir todos esos compromisos por ley. No es si se quiere o no se quiere, es que se debe cumplir la ley. Las leyes se tienen que cumplir porque las leyes son las que mantienen el equilibrio de la naturaleza y del universo. Si no se cumplieran las leyes habría desequilibrio y se destruiría el universo, habría un caos. Entonces todo está controlado por esas leyes que manejan los señores de la ley divina. Terminado todo este proceso, Anubis toma la decisión y le ordena al ángel de la muerte. Un ángel de la muerte, téngase claro que no es esa figura con alitas que nos han mostrado como los ángeles de las fábulas o de las historias místicas. El ángel de la muerte es un ser autorrealizado que cumple la función de verdugo. Entonces ese ángel se le ordena que desencarne a la persona. Este ángel, a pesar de que Anubis ordenó que corte el cordón de plata, primero, antes de realizar ese trabajo, va donde la madre del desencarnado o el que va a ser desencarnado y le pide permiso. Él se toma hasta 24 horas para tomar esta decisión. Entonces, si la madre ordena que no va a desencarnar a su hijo, pues el ángel obedece a la madre por encima de los señores de la ley.
Recordemos que la madre es amor y ley, y ella es la única que tiene la última palabra en estos procesos de justicia en contra o a favor de su hijo. Esto lo va a medir la madre y le mide el amor que tenga esa chispa, esa conciencia, qué nivel de posibilidades tiene para que venga a encaminarse o mejorar su existencia o si tiene el suficiente amor para ingresar a la obra. La madre tiene la capacidad de medir todo eso. Entonces, de acuerdo a eso, el ángel toma la decisión de cortar ese cordón. Bien, es importante comprender que hoy en día las personas que entran en este estado de catalepsia, donde aparentemente no tienen signos vitales, los médicos cometen errores graves. Primero, hacen una autopsia a la persona que aparentemente está muerta, comercializan con los ojos, con los pulmones, con la sangre, bueno, con la sangre no, pero sí con partes o órganos de esa persona, se lo sacan, los riñones, y lógicamente que cuando la chispa, la conciencia regresa a ese cuerpo, pues ya no lo puede habitar porque el cuerpo ya no sirve, ya no tiene órganos. También los creman antes de esas 72 horas y lógicamente que no hay forma de que la esencia pueda habitar ese cuerpo. A los que los entierran, pues regresa la chispa y muchas veces cuando sacan ese ataúd van a ver cómo la persona luchó para tratar de liberarse, pero ya estaba enterrado, ya murió de asfixia. Entonces cometen un crimen, un asesinato por desconocimiento de este proceso que se realiza cada vez que una persona desencarna. Entonces, antiguamente, las tribus y las personas que tenían este conocimiento muy claro, esperaban 3 días antes de enterrar a la persona. Si ellos veían que le salía agua por los oídos, sabían que esa persona ya no regresaba. Entonces lo enterraban. ¿Sí? A menos que hubiera alguien despierto, de conciencia despierta, y fuera y a esos tres juicios astralmente y trajera la información consciente, y allí ya sabría si esa persona estaba desencarnada o no. Bien, después de este proceso se abren 3 alternativas. ¿Sí? La primera es que si terminó, ya acabó el ciclo de las 108 existencias, o sea, la ley de retorno, se le acabaron los cuerpos físicos, se cumplió esa ley, entonces lo va a acoger la otra ley, que es la ley de la involución. ¿Sí? Y la persona, lógicamente, debe ingresar a las infradimensiones del planeta a hacer cumplir esa ley. La segunda alternativa es que no ha cumplido sus 108 existencias, todavía le quedan, entonces debe ingresar a el interior de la Tierra, a la primera infradimensión llamada limbo. Entonces la persona va a meterse allí y va a estar haciendo retrospecciones continuas. Eso quiere decir que allí se va a dormir la conciencia nuevamente y la persona muerta va siempre a creer que está viva, que está aquí en el plano físico, porque esa persona lo llevan allá al limbo y empieza a proyectar, como no tiene la conciencia dormida, empieza a proyectar todo lo que vivió en el físico. Entonces proyecta su casa, proyecta su carro, proyecta su familia y él cree que está vivo. Pero todas esas proyecciones que hace
son las identificaciones que tuvo en el plano físico. Por lo tanto, cuando una persona despierta va y le dice, mire, usted ya murió, deje todos esos sueños, la persona que está desencarnada se va a poner de mal genio y le dice a uno, déjeme tranquilo, usted está loco, no se da cuenta que estoy vivo, porque la persona no acepta que murió. Por eso es que solo aquel que despierta conciencia se da cuenta que desencarnó. La conciencia se la despiertan mientras le hacen los juicios, y es muy pocas las personas que tienen el Dharma para poder continuar despiertos durante su desencarnación. ¿Sí? A mí me tocó directamente a ver el caso de mi hermano que murió, y yo hablé con él en el limbo y me mostraba que le habían dado un lugar muy bonito en una finca en el limbo para que estuviera allí mientras le daban su cuerpo físico. Pero hay lugares en el limbo donde meten a las personas desencarnadas que han sido muy perversas, entonces hay sitios de sitios. Hay lugares muy feos donde meten a los asesinos, a los violadores, a las prostitutas, y son lugares desagradables, ¿no? Entonces todo depende cómo le haya ido en su existencia. Esa es la segunda alternativa. La tercera alternativa es que si trabajó con el fuego sagrado, o sea, si trabajó en los 3 factores de la revolución de la conciencia y logró despertar el fuego, ese fuego se apagaría en el limbo, porque el limbo es un lugar frío, ¿sí? Recordemos que es el círculo de la luna y es demasiado frío porque es en la parte de la personalidad, el ego. Entonces no lo pueden meter allí. Si lo meten allí, ese frío apagaría ese fuego que despertó en esa existencia. Entonces deciden llevarlo a unas vacaciones a uno de los 7 cielos. Esto lo hace la Madre Divina y se lleva a su hijo, y allí le va a dar la fuerza y le va a dar muchas instrucciones para que en la nueva existencia venga a luchar para no dormir, para que no se le duerma la conciencia y pueda empezar a hacer el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Entonces, estas serían las 3 alternativas que se le abren a la persona. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver la muerte segunda. ¿Sí? Aquí termina el proceso de la muerte física. Y ahora veamos la muerte segunda. Dijimos que si la persona iba a involución, va a entrar a esa llamada muerte segunda. Lo coge la ley de la involución. Cuando una persona se va a involución, pierde toda la sabiduría que está atrapada en los yoes. ¿Sí? Entonces, en la muerte segunda lo ingresan a las infradimensiones del planeta, y allí la naturaleza le arranca a las malas todo el ego. ¿Sí? Y al arrancarle el ego, la persona no logra sacar la sabiduría. Por eso en este momento tenemos la gran oportunidad de voluntariamente eliminar los yoes, sacar la sabiduría que esos yoes tienen atrapada y autorrealizarnos con esa sabiduría. Si vamos a involución, entonces la naturaleza nos arranca esa sabiduría, pero se pierde porque la conciencia no hizo el trabajo con la materia prima que le iba a permitir su autorrealización. ¿Sí? Entonces, en este momento tenemos esa gran oportunidad y realmente pues deberíamos o debemos aprovechar todo este proceso. Bueno, cuando la esencia ha sido limpiada totalmente y está pura, nuevamente la sacan a la luz del sol
y va a ingresar a un reino mineral, luego a un reino vegetal, a un reino animal y posteriormente ingresará al reino humano y arrancará nuevamente otro ciclo de 108 existencias con cuerpo humano. Que esto lo veremos un poquito más detallado en la conferencia Evolución, Involución y Revolución. Bueno, entonces de esta manera es que se da este proceso. Ahora, esto dura cientos de siglos, para que una esencia pase del reino mineral al reino humano y en el reino humano vuelva a desarrollar el ego y vuelva a intentar una autorrealización. Por eso en este momento la oportunidad, con toda la degeneración que hay a nivel social y a nivel individual, es muy importante para aquellas personas que sinceramente quieran buscar unirse a su ser a través de el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bien, esa es la muerte segunda. Y el tercer tipo de muerte es la muerte psicológica. De las 3 muertes, las 2 primeras son mecánicas, pertenecen a las leyes de la naturaleza. Es un ciclo continuo que se está repitiendo, queramos o no, es obligatorio. Ahora, con la muerte psicológica, que esta muerte es única y exclusivamente realizada por la conciencia, esta muerte va a liberarnos de esas otras 2 muertes. Con la muerte matamos a la muerte por toda una eternidad. Entonces, la muerte psicológica es el método, la práctica por medio de la cual vamos a eliminar todos los yoes. Vamos a sacar la sabiduría que tienen esos yoes atrapada. Vamos a lograr ir despertando la conciencia y vamos a autorrealizarnos. Es importante saber que si una persona tiene la capacidad de eliminar un yo, puede eliminar todos los yoes. Este trabajo lo va a hacer la Madre Divina porque ella es la encargada de hacerlo. Ella es la que viene a limpiar a su hijo. Lo que nosotros debemos hacer es observar al yo, comprenderlo y pedirle a la Madre que se lo elimine. ¿Sí? Ese es el trabajo de la muerte psicológica. Entonces, tenemos la muerte en marcha, que es la práctica más importante. Tenemos la muerte reflexiva y tenemos la muerte en la cruz o muerte en el sexo. La muerte en marcha es la que hay que estar aplicando todos los días, segundo a segundo. No identificarnos con las cosas del mundo físico, las cosas del diario vivir. Aprender a permanecer concentrados mirando hacia adentro, en plena autoobservación. Y todo lo que nos trate de hacer identificar con la familia, las personas, los objetos, el ambiente, etcétera, debe ser eliminado. Lo que sí debemos despertar es esa capacidad continua de permanecer interiorizados, observando nuestras formas de reacción mental, emocional, instintiva, sexual, y de esta manera le pedimos a la Madre que elimine eso, que puede ser el miedo, puede ser el odio, el rencor, el desprecio, la charla interior, los pensamientos, la angustia, la timidez. Son cientos de miles y miles de yoes que se manifiestan, todo el tiempo se están manifestando. Entonces hay que estar continuamente en un proceso de muerte en marcha. La otra muerte es la muerte reflexiva, que la veremos en la conferencia número 22, que habla de meditación de guerra o muerte reflexiva, y esa ya es para profundizar un poquito en un detalle que tengamos muy fuerte, muy desarrollado y que requiera un poco más de trabajo.
Y lógicamente la muerte en el sexo, allí se llevan los yoes más pesados, los yoes que requieren ya fuego para eliminarlos. Y esto ya lo decide el ser y le mostrará a uno qué yoes son los que hay que trabajar en el sexo. O por sentido común uno va viendo los yoes que tiene más desarrollados y que necesitan ser eliminados con el fuego sagrado. Entonces ahí encontramos la muerte psicológica. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que muere y lo que no muere. Entonces tenemos que está el cuerpo físico, que es el que va al cementerio, al panteón, es la parte celular. Tenemos el cuerpo vital, que es la parte superior del cuerpo físico. Estos dos cuerpos actúan todo el tiempo. El uno es el que le da la vida al otro, ¿sí? El uno pertenece a la tercera dimensión y el otro es de naturaleza vital, que pertenece a la cuarta dimensión. Cuando el cuerpo vital se deteriora, aparece la enfermedad en el cuerpo físico, ¿sí? Entonces ahí está toda la carga energética que le da vida al cuerpo físico. Y por último está la personalidad. Estas tres cosas van al cementerio. Ustedes ven que hay personas que dicen, uy, se murió fulano y lo vi en la casa. Apareció en la casa. El muerto apareció. Resulta que no es el muerto, es la personalidad del muerto, la expersonalidad del muerto. Esta expersonalidad, los dolientes, los familiares, los amigos, la alimentan con su propio dolor. Entonces la personalidad, ya veremos la conferencia donde vamos a hablar de ego, personalidad y esencia, y allí vamos a profundizar qué es la personalidad. Entonces, esas tres cosas se desintegran. La personalidad puede demorar mucho tiempo en desintegrarse si es famosa, porque si esa persona en esa existencia tuvo fama, pues lógicamente que al recordarlo todos sus seguidores, todos sus fans le dan vida a esa personalidad, entonces puede durar varios años en desintegrarse. Entonces esas son las tres cosas que van a ir a el cementerio. Ahora veamos lo que no muere. Lo que no muere es la esencia, la conciencia. La conciencia es lo único digno, lo único superior, lo único trascendental, lo eterno. Es inmortal ese 3% de conciencia. Y es lo que habita en cada persona. Y esa esencia es la que se interesa en este tipo de estudios. Es la conciencia misma. Cuando este conocimiento le llega a esa conciencia, la conciencia en el interior de la persona reacciona y es la que lo va a motivar para hacer un trabajo como el que estamos enseñando en este conocimiento. Ese trabajo es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, que tiene como objetivo la autorrealización íntima del ser. Es importante saber que para el ego, para el yo, no hay futuro. O lo eliminamos voluntariamente o no lo elimina la naturaleza a las malas. El yo en el universo no puede perpetuarse. Tarde o temprano será desintegrado. Y por mucho que queramos nuestros yoes, van a ser ejecutados, queramos o no. Porque el ego no muere de una existencia a otra, ¿sí? Por eso cuando una persona nace, trae su ego y vuelve a manifestarse en la otra existencia a través de la personalidad. Pero a la final va a ser eliminado. Entonces, si podemos eliminar el ego voluntariamente, sacar la sabiduría y lograr la inmortalidad,
pues vale la pena el sacrificio. Muy bien, esta es la conferencia, es tema que nos pone a reflexionar muchísimo en estos procesos. Es importante que comprendamos la necesidad de, como les dije al principio, investigar una existencia pasada. En el caso mío, a mí me tocó, cuando investigué este proceso, yo me metía al cuerpo físico, trataba de moverlo y el cuerpo no se movía. Volvía y me metía al cuerpo físico y no podía mover la masa. Me desesperé y vino un maestro y me hizo comprender que ya estaba desencarnado. Entonces pude verificar este proceso. En el Tribunal de la Justicia Divina, pues también nosotros vamos y podemos ver y hablar con los señores de la ley, y podemos ser conscientes de estos juicios. Hemos pasado por estos juicios muchas veces y todo está grabado en los archivos acásicos y tenemos tarde o temprano que hacernos conscientes de estos procesos. En el caso de mi hermano ya nació, mi mamá también desencarnó, la señora que fue mamá mía en esta existencia, y ya les volvieron a dar cuerpo físico. Entonces ahí es donde uno dice, hombre, pues, ¿de qué vale llorar? ¿De qué vale sufrir por una persona que ya volvió a nacer? Ahí vemos claramente que hay que estudiar todos estos estados emocionales, todas estas reacciones, todo este desgaste energético solo por una cosa, porque no tenemos conocimiento, no tenemos conciencia de todo este proceso. Por eso esta conferencia es tan importante, para empezar a quitarle ese miedo a la muerte. Nosotros le tenemos miedo a lo desconocido, sí, es una acción natural, pero cuando ya una persona se hace consciente de la realidad de todo este proceso, empieza a apreciar verdaderamente la muerte. Para un viejito, la muerte es un descanso muy agradable. Para una persona joven, la muerte es dolorosa por el apego que le tiene a la vida, a la degeneración, al sexo, a la droga, etc. Entonces hay que estudiar, hay que reflexionar y lo más importante, hay que investigar para hacernos conscientes de estos temas. ¿Hay inquietudes? Bueno, vamos a responder algunas inquietudes. ¿Por qué son 108 existencias? Sí, hay unas leyes que se manejan a través de la cábala. Entonces tenemos, por ejemplo, la ley del 3, que es la ley de la creación. Tenemos la ley del 7, que es la ley del orden. Y tenemos el 9. Ustedes ven que 8 y 1 son 9. También se multiplica 12 por 9. ¿Sí? Todo es un proceso matemático y tiene una lógica superior. Las leyes se complementan unas a otras y de esta manera se mantiene el orden del universo. Ahora, recordemos que la muerte se da en todo sentido. Ustedes ven que mueren planetas, mueren galaxias, mueren sistemas solares, mueren soles y vuelven y nacen. Y todo es un ciclo, ¿no? Nosotros vamos a liberarnos de las leyes mecánicas del universo. Por eso debemos liberarnos de la muerte física y de la muerte segunda. Para una persona que empieza a trabajar seriamente buscando la autorrealización íntima del ser, la muerte es la mejor amiga que puede tener. ¿Por qué? Porque la tiene presente todo el tiempo. Madre mía, mátame este yo. Madre mía, elimíname este yo. Madre mía, deme fuerza. Y siempre es la madre muerte. Se le denomina la madre Kali en algunas culturas, la madre Hécate Proserpina. Tiene, dependiendo de la cultura, tiene nombres diferentes, pero el conocimiento siempre ha estado enfocado a la liberación a través de la muerte.
la muerte psicológica. Prácticamente una persona que no ha despertado la conciencia jamás notará que ha muerto. ¿Cómo puede entonces un ser darse cuenta de que ha muerto? Sí, a mí me ha tocado ver casos interesantes. La persona está dormida y está ya proyectando su existencia que acaba de vivir. Lleva 5 años, 6 años. Ahorita mueren las personas y nacen muy rápido, ¿no? Antiguamente podrían durar 10, 20 años, 30 años, 50 años desencarnados. Como la raza va a acabar, están muriendo y naciendo rápido. No, la persona no se da cuenta, realmente no se da cuenta. Por eso es tan importante uno despertar conciencia. Si despierta conciencia y muere por alguna razón, se va despierto. Entonces puede escoger el nuevo cuerpo, la nueva familia, puede escoger el lugar del planeta donde quiera nacer porque es consciente. Y no lo hacen los señores de la ley sin contar con la persona que ya despertó, porque está manejando una vida, ¿no? Entonces uno tiene derecho a ir y decirle o hablar con ellos y decirle, bueno, negociemos dónde voy a nacer, ¿sí? ¿Qué sexo voy a tener? Entonces eso se puede hacer, pero para eso hay que despertar conciencia, ¿sí? Y las personas que ya están allá dormidas, no, están completamente hipnotizadas. Ellos viven en una cueva ahí en el limbo y ellos en esa cueva proyectan la ciudad, proyectan los carros, proyectan los celulares, la casa, la esposa, los hijos, todo lo proyectan con la imaginación. Y como es el mundo astral, el mundo de la imaginación, pues lógicamente que todo lo que imaginan allá es real para ellos. Para una persona despierta va y mira y ve un mimo haciendo figuras y hablando con gente que no existe, ¿sí? Porque ellos realmente están en una cueva o están en una finca, como le tocó a mi hermano en el limbo. Y ustedes van a descubrir que en el limbo no hay sol. Hagan de cuenta que el limbo es como si fuera aquí a las 5 de la tarde, que todo está nublado y no hay sol. Ese color oscuro, grisáceo, más o menos todo se ve con esa figura en el limbo. Colores pálidos y colores muertos, más hacia el infrarrojo. Entonces es interesante ir a hacer estas investigaciones y hacerse consciente de la realidad de esto y salirse de todos esos conceptos que nos han metido las escuelas pseudoesotéricas y las religiones, que se va a morir y se va para el infierno y que nunca más va a salir. Y no, esa no es la realidad. La realidad es que uno, cuando descubre todo esto, uno dice, hombre, pongámonos a trabajar y evitemos todo este proceso y salgámonos de toda esta mecanicidad. Ahí vamos a tener la ayuda de todos los seres despiertos, del padre, de la madre, del ser de uno y de los seres autorrealizados que hay en el universo. Bueno, ¿Qué pasa si morimos sin haber despertado la conciencia? sí, lo que acabé de explicar, ¿no? La persona no tiene conciencia, ya lo cogen cuando llega el momento de darle cuerpo físico. Va un ángel, lo saca como un perrito y lo mete al nuevo cuerpo. Entonces el niño nace. Ah, pero antes de eso le hacen ver al niño que su diseño electropsíquico y el niño viene consciente de todo lo que le toca vivir. Entonces cuando el niño abre los ojos sale del cuerpo de la madre cuando nace y toma su primer aliento y entra a la conciencia. El niño llora porque sabe todo lo que le espera en esa existencia. Sabe todo lo que tiene que pagar, sabe todo lo que tiene que sufrir, está despierto el niño y luego se duerme con la educación y con los ejemplos de los papás y todas estas cosas, se duerme y vuelve a quedar como cualquiera de nosotros con la conciencia completamente dormida. Entonces por eso es importante empezar a hacer el trabajo para despertar. Cuando una persona ha desarrollado cuerpos solares, pero se cae, se duerme, derrama, ¿pierde lo avanzado? Sí, la persona, si no ha cogido el camino directo, si no ha terminado la primera montaña, puede perder todo lo que hizo en esa existencia.
Entonces les voy a poner el caso. Un personaje había llegado a la cuarta de mayores, se cansó del conocimiento, por X o Y motivo decidió traicionar la obra, y los seres, para rescatar a esa persona y que no perdiera todo ese trabajo, tomaron la decisión de desencarnarlo. Si no lo hubieran desencarnado, se hubiera metido a narco, hubiera cometido errores gravísimos y todas esas 4 iniciaciones se hubieran perdido. Entonces la madre de él, el ser de él, tomó la decisión de desencarnarlo, y de esa manera le protegió el trabajito que había hecho, porque el ego siempre quiere destruir todo lo que tiene que ver con las cosas del Padre, del ser, ¿sí? Entonces, claro, ya cuando toma el camino directo, encarna el Cristo y se autorrealiza. Pero hay que luchar, hay que seguir luchando y no dejarse llevar del ego. Bueno. ¿Por qué existe en el suicidio? Bueno, es interesante estudiar el yo del suicidio, ¿no? Y el karma que genera este proceso. El suicidio es una cobardía de una persona que no es capaz de enfrentar el proceso de la vida. Bueno o malo, bonito o feo, no tiene valor. Y estas personas, cuando se suicidan en la otra existencia, cuando están muy apegados, pero muy apegados y viven muy bien, entonces les quitan el cuerpo, los matan. Y de esa manera se van con ese dolor, y aprecian la vida, ¿sí? Entonces el yo del suicidio es un yo cobarde, no es capaz de enfrentar su propio dolor, y no tiene el valor. Entonces es otro de los yoes que hay que trabajar, ¿sí? Y lógicamente le hacen su juicio de acuerdo a ese yo. Bueno. ¿Por qué le borran el cassette antes de nacer? No, 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 no. La persona viene despierta. El niño viene completamente despierto. Y nace despierto. Y recuerda todo lo que le viene en esa existencia. Todo. Cuando abre los ojos aquí por primera vez en el mundo físico, la conciencia se da cuenta que vino a cumplir todo ese martirio y todo lo que le espera. Y por eso llora con todas las fuerzas del alma llora. Luego se duerme la conciencia. La conciencia se duerme porque todo el mundo anda dormido. Y lógicamente que el niño solo contra el mundo, pues todo el mundo lo duerme. El papá le enseña cosas intelectuales, lo mete a un colegio donde lo duermen, le enseñan cualquier cantidad de teorías en la escuela, lo ponen a jugar. El niño no le gusta el estudio, pero lo obligan a estudiar. El niño quiere liberarse de la sociedad, pero lo obligan a estar en la sociedad. Entonces no hay una guía, no hay un colegio de personas conscientes que le enseñen a los niños a que despierten conciencia. Entonces las criaturitas se duermen. Ahí vemos la conferencia de ego, personalidad y esencia. Y cómo en los primeros años el niño, en el primer añito, está despierto. Y es más, la belleza de ese niño es la muestra de la belleza de la conciencia. Y después empieza a coger ya mañas y vicios y se vuelve la pataleta y se vuelve cansón y todo empieza a desarrollársele porque van ingresando los yoes que ya trae. Y esos yoes lo duermen. Nadie le enseña a eliminar los yoes y lo orienta en el camino del despertar de la conciencia. O por otro lado, muchos niños de estos no les interesa tampoco la autorrealización y les gusta, se duermen mucho más fácil. Entonces todo es muy relativo, ¿no? Bueno. ¿Qué tipo de ego manejan las personas que buscan la vida eterna como los antiguos alquimistas? No, el ego es el mismo y el que busca la eternidad es la conciencia. La conciencia es eterna. Cuando una persona se autorrealiza se vuelve un dios, un maestro. Ahí encuentra a todos los seres que se han autorrealizado, ¿no? El Maestro Jesús, San Germán, Cagliostro, Quetzalcóatl. Bueno, eso hay muchos seres que han logrado la autorrealización
son inmortales. Uno se los encuentra a veces y a ellos le dan enseñanzas a uno. Entonces ya pertenecen a unas razas superiores de conciencia despierta, y esas razas son los que manejan realmente el universo. Son los cosmocratores y son seres de altísimo nivel de sabiduría e inteligencia. No tienen nada que ver con los conceptos de un intelectualoide terrícola con ínfulas de sabiondez. Estos sí son seres, y ellos no se van a venir a exponer y van a venir a exhibirse. Hay que prepararse la persona a despertar conciencia para poder hablar con ellos. Solo cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Una enseñanza budista, me parece. Pero por el lado negativo, cuando hay una persona que aborrece la vejez y todo eso, entonces está egoicamente buscando la vida eterna. Pues ahí encontramos los científicos tratando de buscar medicinas y fórmulas para la inmortalidad. El ego no tiene futuro. El ego muere porque muere. Y el yo que quiere ser inmortal es las bajas pasiones, la lujuria, la codicia, la ambición, el intelectualismo, la falsa ciencia. Toda esa cantidad de yoes deben morir. Y jamás va a darse la inmortalidad a un yo. El yo para lo único que está hecho es para morir. Si un ser querido muere y sueñas con este familiar, ¿cómo saber si con el que sueñas es su esencia o simplemente su personalidad? Gracias. Sí, me ha tocado hablar con personas muertas y en el astral, y ustedes van a descubrir algo interesante. Ustedes bajan al limbo y cuando la persona está flotando más o menos a unos 10 centímetros del piso, no ha muerto. Ese tiene su cuerpo en la cama durmiendo. Lo que pasa es que cuando uno se acuesta a dormir, se va al limbo a soñar. ¿Sí? Es la psicología. Y allí están los vivos y los muertos. Entonces el que ya murió está enterrado por ahí 5 centímetros en el piso. Entonces ustedes lo miran y ven eso. La otra forma es que cuando se encuentren con ese muerto, con esa persona fallecida, la conjuran y saben si es la persona o es un yo de ustedes mismos que está tomando esa forma, y hacen su investigación, ¿sí? Porque uno tiene que ser consciente en estos estudios, tratar de salirse porque se puede uno aprender muy bien esta conferencia, pero nunca ha hecho un esfuerzo para investigar una desencarnación, nunca se ha hecho consciente de los juicios ni nada de lo que le corresponde a uno como investigador tener claro para entregar un conocimiento más preciso. Bueno. ¿En qué momento se hace el juramento de autorrealización? No, en el momento en que empieza el conocimiento y lo tiene claro, y ya todo, mire, ustedes van y le preguntan a cualquier ser internamente y le dicen a uno, sí, yo me quiero autorrealizar, el otro, yo también. El problema no es el ser, el problema es la persona física. La personalidad no deja a la esencia. Entonces, todos los seres, sin excepción, se quieren autorrealizar, pero el problema es la personalidad. La gente cree que vino a hacer plata, que vino a tener mujeres, que vino a ser famosa, que vino a estudiar como un burro, que vino a divertirse, que vino a viajar, y no comprende que la razón de vivir es morir. Nosotros nacimos para morir, a eso vinimos. Nosotros debemos aprovechar la existencia, debemos aprovechar la sociedad, la vida que nos tocó en esta raza tan degenerada, y empezar a reflexionar y sacar nuestra sabiduría a través de la reflexión y aplicar las técnicas que se nos han enseñado pues para avanzar. Ahí está el temario, están todas las prácticas y así es como vamos avanzando. Esa es la razón de vivir. Bueno.
¿A cuál cabeza de legión pertenece el ego del miedo? ¿Cómo se trabaja ese ego? Bueno, el miedo es un yo del orgullo, eh, un yo que se quiere mucho y que está pegado. Son muchos miedos, ustedes van a ver que el miedo es muy extenso. Aquí hablamos del miedo a la muerte, que es uno de los más fuertes, pero también están las fobias, el miedo a las alturas, está el miedo a los insectos, a las arañas, el miedo a la oscuridad, el miedo al dolor, el miedo al que dirán, al que pensarán, eh, el miedo a que lo atraquen. Bueno, hay cualquier cantidad de miedos y todos tienen un común denominador. Se llama falta de fuego, falta de energía. Cuando una persona empieza a transmutar su energía, no saca su energía del cuerpo, la empieza a canalizar, eso le da un valor terrible, ¿sí? Y empieza a sentir la fuerza y empieza a sentir la capacidad de enfrentarse a lo que le toque. Toca enfrentarnos a ese dolor, pues nos enfrentamos. Toca hablar del conocimiento claramente, sin miedo, sin pena, sin condicionamientos intelectualoides, pues hablamos, ¿sí? Que toca tomar una decisión porque el ser ordenó que hay que separarse de la pareja por X o Y motivo, pues lo hacemos. El miedo a la separación, el miedo al embarazo, tantos, pero tantos miedos que hay. Y cuando la persona empieza a desarrollar esa capacidad, ese valor, esa fuerza, pues es porque empezó a desarrollar la voluntad. Y la voluntad le da una gran capacidad sobre el miedo. Es el poder y la fuerza que uno tiene para enfrentarse a sí mismo y quitarse todos estos yoes que lo martirizan y le hacen la vida un martirio, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar y a ver verdaderamente lo que es el valor y la paz interior que le produce la conciencia, que va despertando. Bueno. Los que mueren con la conciencia dormida se sujetan a la ley del retorno. Los que mueren con la conciencia despierta reencarnan o es algo totalmente diferente. Sí, una cosa es reencarnar y otra cosa es volver a la existencia. Reencarnar ya es para un ser que se va a autorrealizar. Cuando a una persona le toca volver por ley de recurrencia, ley de karma, ley de retorno, ley de evolución, todas estas leyes lo obligan a volver otra vez a tomar cuerpo. Y un dormido no. Un dormido lo manipulan, lo manejan, lo llevan, lo traen, lo acomodan, le dan, le quitan, totalmente dormido, inconsciente totalmente. Ya cuando es alguien consciente dice, bueno, voy a volver a nacer, voy a nacer en tal país, quiero que me den el conocimiento desde niño, ¿cuánto vale? Voy a negociar con los señores de la ley, necesito un crédito, necesito un préstamo. Si no tiene Dharma, si tiene Dharma dice, bueno, aquí pagamos, el ser dice, bueno, aquí hay plata, pues pague eso y hagámosle. Eso lo hace una persona despierta. Pero una persona dormida no tiene nada, está dormida. No sabe cuándo nace, no sabe cuándo muere, no recuerda una existencia pasada, se pone a investigar cosas de la muerte y entonces dice que fulano, que el filósofo, que el psicólogo, que en tal escuelita me dijeron esto, pero no tiene conocimiento de nada. Todo eso, nada de eso le consta. Todos son teorías sobre teorías, puros conceptos, pero no tiene claridad de nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene conciencia despierta. Entonces por eso aquí ya a las personas les enseñamos a despertar conciencia, para que hablen con conocimiento de causa de este tipo de temas, para que cuando venga un teórico a decirle que eso que le enseñaron en eso de los juicios y todo eso, que eso es pura mentira, pues usted dice, no, un momento, lo que pasa es que yo ya investigué, yo ya sé. Entonces hay una confrontación entre una teoría y una realidad. Entonces de ahí no lo mueve nadie, porque ya el ser le dio la información que necesitaba para combatir a los teóricos, a los filósofos, a los intelectuales
que no saben ni siquiera que no saben. Entonces sobre una realidad no hay nada que hacer, es un hecho. Y sobre los hechos hay que rendirse. Esas son las pruebas que necesitamos para desenmascarar a los mentirosos, a los teóricos y a los falsos profetas. Bueno, ¿Se puede hacer un desdoblamiento astral para conocer cómo se ve el infierno? lo que hay que ir es verlo. Usted va y se mete al limbo y se da cuenta todo lo que necesite de acuerdo a lo que se haya ganado, porque aquí nada es gratis. Entonces uno se acuesta, le pide al Padre, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, seas tú quien me lleve, o que me despierte la conciencia para ir a investigar tal cosa. Ah, que quiere saber en la existencia pasada en dónde estuvo. En el caso mío, estuve en España, o estuve en Inglaterra, y entonces en tal guerra me mataron. ¿Y por qué me mataron? Por tal karma, por tal circunstancia. ¿Qué sintió cuando murió? ¿Cómo sintió la liberación de ese cuerpo cuando salió? Todas esas cosas son importantes que las tengamos como conocimiento real y verdadero en nuestro interior. Que cuando hablemos de estos temas podamos hablar claramente sin miedo, sin ningún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de nosotros expuesto, ¿sí? Y eso es hacer carne y sangre el conocimiento, ¿no? Bueno. ¿Por qué las personas que tienen el conocimiento de sí mismos no ofrecen orientación a niños como si fuera un lugar para que ellos inicien así como lo estamos haciendo nosotros? Bueno, yo no sé quién está eso. Si a mí me toca darle una conferencia a un niño, se le da. Y se le da igual que a un mayor, bueno, se hablará de una forma un poquito más adecuada para el niño. Pero se le da el tema crudo. El niño es más despierto que el mayor. La conciencia está más abierta. El niño no tiene todos esos conceptualismos y todos esos bloqueos mentales y todas esas dudas. El niño, a mí me ha tocado, le doy la información a un niño y el niño va y se acuesta, investiga y al otro día viene y me llama y me dice, uy, no, es que imagínese que me tocó morirme así y me mataron o morí de viejito y yo era el papá de mi papá y ahora yo soy el hijo. O sea, me habla un poco de cosas y entonces uno dice, uy, no, este chino está más despierto que uno. Y no, se debe a que el niño no tiene toda esa cantidad de yoes intelectuales que lo bloquean. Uno tiene ese razonamiento y esa duda y ese escepticismo. El niño es más directo. Él va, hace su investigación y viene y le cuenta a uno como si nada. Él no le pone todos esos miedos y que tengo miedo al infierno y que los demonios y que el diablo. Y no, el niño es muy práctico. Y entonces uno tiene que aprenderle al niño. Bueno. Aquellos que disponen de la vida y la muerte de otras personas o animales están manifestando un potencial entregado por los señores de la ley o están oponiéndose a los designios de ellos. Sí, claro, cada uno aquí hace las cosas de acuerdo a los conceptos de justicia que tenga. Entonces quiere disponer de la naturaleza como se le dé la gana. Quiere acomodar la ciencia del adulterio de los vegetales, de las minerales, de las personas. Tenemos que empezar a estudiar todos esos yoes para salirnos de eso, ¿no? Y no participar de eso. Cada uno será juzgado de acuerdo a lo que haga. Y lo puede hacer con muy buenas intenciones, pero es un ignorante ilustrado que viola las leyes superiores con muy buenas intenciones, pero no sabe el fondo y las consecuencias que trae eso. Por eso hay que despertar conciencia, porque nosotros tenemos que hacernos conscientes de que muchas cosas que creemos que están bien, están terriblemente mal y que estamos causando unos daños pues, inimaginables a otras personas, al planeta y a los animales, castrando animales,
mezclando genéticamente a los animales. Esos son delitos graves. Pero aquí eso es calificado como una ciencia muy avanzada genética y cosas de esas. Entonces hay que ser conscientes, ¿no? Bueno, ¿listo? Para despertar solo nos sirve el pranayama o también el Valholi Mudra. No, mire, eso del Vaihore Mudra es una práctica homosexual, ¿sí? Hay que comprender eso concreto y directo. Ustedes lo van a ver internamente. A mí me tocó ver que ese tipo de prácticas desarrollan un yo que se llama hermafrodita, causan unos daños en la próstata, si es en el varón, y genera unos atrofiamientos. Por otro lado, desarrolla cierta repugnancia al sexo opuesto, y así se desarrolla el yo homosexual. Uno no puede andarse excitando su propio aparato. Para eso necesita una pareja, y esa pareja se la da el ser, y esa pareja se la da de acuerdo a los méritos. Si está lleno de mañas sexuales, de generación sexual, infrasexualidad, pues olvídese de pareja, porque no le van a dar una pareja para que se masturbe y para que entre en procesos degenerativos. Entonces hay que hacer un trabajo serio, y uno no puede engañar al ser con sus sentimentalismos místicos y venir a pretender que está haciendo las formas correctas. Por eso aquí se les habla muy claro y se les dice a las personas que investiguen estas cuestiones, ¿no? Es delicado y hay que estudiar mucho todos esos yoes que lo llevan a uno a cometer ese tipo de errores. Bueno, ¿qué otra? ¿Qué tuve? ¿Algo? ¿Se despierta conciencia con la autoobservación? Con el antes de eso, con el pranayama, ¿cierto? Sí. El pranayama es para calmar un poco la excitación sexual cuando no puede practicar sexo. Es con respiración, y para los solteros, ¿no? Eso no despierta conciencia. Lo que aquí despierta la conciencia es la muerte psicológica. Cuando uno despierta conciencia es porque tiene la capacidad de permanecer concentrado, interiorizado en el día, y está muriendo, observando yoes y matando, y no dejarse hipnotizar de las cosas, de las personas, de los juguetes de la naturaleza, sino que valora su energía y no anda charlando mentalmente con la charla interior y la canción psicológica todo el día, porque eso es una habladuría en esa mente que no la detiene nadie, y para poder despertar conciencia tiene que manejar el silencio interior, y eso se hace a través de pedir muerte y pedir muerte y pedir muerte todo el día a todos esos charladores que no lo dejan estar concentrado y despierto durante el día. Si en el día está despierto, entonces en la noche sigue despierto y puede hacer sus investigaciones. Y dentro de esas investigaciones está ir a investigar sus existencias pasadas y cómo fue que se murió la última vez, o todas las veces que se ha muerto, o bueno, algunas, para que se haga consciente de esto. Los seres extraterrestres... no, espera que ya hay otro. Bueno, con eso creo que ya quedó también respondida la pregunta de si se despierta conciencia con la autoobservación, ¿sí? La autoobservación y la muerte despiertan la conciencia, así es. Bueno, en relación al Valholi Mudra, no lo sabía, es que el Valholi Mudra fue enseñado por el venerable maestro Samael Aun Weor. Mire, los libros del maestro fueron adulterados en su mayoría por gnósticos viejos que le metieron intelectualismo barato y prostituyeron todos esos libros. La mayoría están adulterados. Entonces ustedes van a estudiar un libro viejo de esos con todo ese poco de prácticas negras ya oscuras que no sirven sino para desarrollar yoes. Ese Vaihore Mudra desarrolla terriblemente el yo homosexual, pero terriblemente. Es una práctica negra, degenerada, corrompida, y la corrompieron pues los que estaban en esa época con el maestro y estaban encargados de producir unos libros y unas cosas. Aquí tenemos es que practicar, vayan, investiguen esa práctica. No es lo que yo diga tampoco, porque yo simplemente estoy dando un conocimiento. Ustedes háganse conscientes, vayan y hablen con el maestro Samael y dígale, pregúntele sobre esa práctica, a ver el que les va a decir. Pero no se dejen llevar de esos libritos baratos, porque eso está podrido, y si ustedes cogen un libro podrido, pues los pudre.
porque ustedes siguen la guía del libro. Entonces, pues desde mi punto de vista, yo les recomendaría, no les aconsejo, les recomiendo que hagan una investigación y que se hagan conscientes de estas cosas que son bastante delicadas. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al Bajore Mude. Sí. ¿Los seres extraterrestres pueden influenciar la conciencia de los seres humanos o pueden evitar de alguna manera la destrucción de la raza actual? Rota mucha información sobre ese tema en las redes. Pero mire, la mayoría de extraterrestres son hermanitos. Ahí lo vemos en la conferencia que habla de los 4 clases de Hannes Musen. Son hombres, no lograron autorrealizarse. Llegaron a un nivel y se quedaron ahí. Entonces no les interesa seguir avanzando. Nosotros vamos a autorrealizarnos. Por un lado. Por otro lado, estos elementos no tienen autorización de meterse en esta raza. Por eso no entran en contacto. Y entran en contacto con muy poca gente dando unas enseñanzas menores. Ninguno de estos extraterrestres viene a hablar de los 3 factores, pues porque a ellos ya no les interesa la autorrealización. Entonces, nada sacamos con eso. Nosotros venimos a hacer un trabajo revolucionario. Ellos lamentablemente no siguieron. Lograron un buen nivel, nadie les está diciendo que no, pero siguen los yoes más pesados en las profundidades de la psicología de ellos vivos. ¿Sí? Y traicionaron al Cristo, entonces nosotros vamos por otro camino. Ahí el ser nos irá mostrando estos procesos y habrán extraterrestres que son seres autorrealizados y esos son los que nos interesa que nos guíen o que nos den algún tipo de enseñanza trascendental. Entonces por eso aquí no tenemos contactos con ovnis y cosas de esas porque no nos interesa. Y no nos interesa porque esos son elementos de hanasmusianos que no lograron llegar a la meta. Nosotros vamos a la meta. No nos podemos quedar enredados en tecnologías de hombres. Elementos que perdieron la fuerza y no siguieron el camino. ¿Sí? Y no dejarnos hipnotizar con esas tecnologías, que en comparación a las terrícolas son muy avanzadas, pero son menores y son insignificantes en relación con un ser autorrealizado. Personalmente me ha pasado al revés. Los días en que más me concentro en el trabajo psicológico, en la autoobservación y la muerte, llega la noche y poco o nada veo. He experimentado que me ocurren más sueños y similares cuando ando más dormido. Bueno, estos son puntos de referencia contradictorios, ¿no? Pero ustedes van a ver que cuando una persona está despertando, hay veces que hay que pasar por unas pruebas y no le muestran a uno mayor cosa, le están probando la paciencia y la obediencia y le están probando algunas cosas. Cuando una persona está perdiendo la fuerza, aparecen varias experiencias donde le ayuda y tiene experiencias lúcidas porque el ser le despierta por un momento la conciencia para coger fuerza, para que la persona coja un poquito de fuerza y siga trabajando. Nosotros debemos trabajar y ahí se van viendo los resultados. Si estamos condicionando al ser para que haga lo que nosotros pensamos que debe hacer, ahí estamos fuera de lugar. Tenemos que ser humildes y respetuosos y obedecerle al Padre lo que ordena. ¿Cómo puede explicarse los avistamientos ovnis que han habido con más frecuencia en esta época? Hace más o menos de un año para acá se nos informó que iban a aparecer más y más seguido los ovnis, se iban a hacer visibles porque ya hay una orden de la ley divina que pase esto. Y es a ver si las personas reaccionan, ¿no? Estamos en fin de raza y estos ovnis al aparecer pues generan una gran inquietud y las personas empiezan a buscar el conocimiento de alguna manera. O empiezan a buscar un cambio interior, movidos por estos fenómenos. Ellos no van a entrar públicamente
abiertamente en contacto, pero sí van a tener algunos contactos con muchas personas. Pero todos, en mayor o menor grado, hemos visto ovnis. La mayoría de compañeros que les pregunto dicen sí, yo he visto ovnis. A mí me ha tocado ver varios. No tiene mayor trascendencia. Lo importante aquí es coger la fuerza para trabajar. ¿Listo? Sol respondió diciendo, lo más posible es que sean montajes para inmortalizar la mente de la humanidad. Bueno, hay ideologías conspirativas. Es bueno no dejarnos llevar tanto de eso, ¿no? A mí me ha tocado hablar con varios seres de estos en el astral y bueno, uno ya sabe, entonces no hay que dejarse convencer de todo lo que sale en las redes y toda esta cantidad de ideología conspirativa de personas que inventan cosas y quieren después mostrarlas como realidad. Sería bueno también que la persona investigue esto en el astral. Es que nosotros debemos ya dejar tanta vagamundería intelectual y concentrarnos en nuestras propias investigaciones y sacar el conocimiento y tener claro muchos de estos temas para no fijarnos en todas estas cosas, ¿no? Cuando uno conoce y ya no le interesa meterse a internet a investigar cosas y escuchar historias fantasiosas. No, porque uno ya sabe. Entonces es una perdedera de tiempo, de energía, de fuerza. Y estas personas lo que hacen es generar confusión, ¿no? Entonces no vale la pena. Bueno. Una persona con el sistema reproductor afectado puede sublimar teniendo en cuenta que no puede transmutar. Bueno, eso es relativo al daño. Pero si no puede transmutar, si ya el aparato no sirve, la persona debe luchar para despertar conciencia y hablar con los señores de la ley y decirles que le den un buen cuerpo, que nazca lo más rápido posible y pueda coger la obra para poder hacer sus creaciones, ¿no? Se hace consciente dónde van a ser, bajo qué circunstancias van a ser y listo, ya puede hacer su obra. Despertar lo más rápido que pueda, entregarse al trabajo de la muerte y del sacrificio por la humanidad y de esta manera acelerar el proceso. Bueno. Algo se dijo de que el que elimine el 50% de los agregados psicológicos será salvado, entre comillas, o algo así. ¿Esto tiene algo de cierto? Se está buscando que la persona cree los dos primeros cuerpos, despierte el 50% de conciencia, que lo logra prácticamente con esos dos cuerpos, y ahí tiene derecho al éxodo. Cuando le dan la llave Tao, cuando deja de fornicar y crea estos dos cuerpos, le dicen internamente bienvenido al éxodo. Le fabrican una casita en el éxodo, y si se acaba esta raza o hay una guerra atómica o hay una destrucción masiva, pues sacan a esa persona y se la llevan para allá, porque ya se lo ganó. Y si se lo ganó, pues tiene derecho. Entonces la mayoría de personas están ahorita luchando por el éxodo. Los que están en el conocimiento, los que estamos, ¿no? Y ojalá logremos más allá del éxodo. Aquí lo que se busca es no conformarse con eso, ¿no? Bueno. Bueno, dice Sol que se refería a cuando dijo lo más posible es que sean montajes para inmortalizar la mente de la humanidad. Quiso decir hipnotizar o dormir más las conciencias. Ya, gracias Sol por el aporte. Está bien. Listo. ¿Listo? Bueno muchachos, vamos a dejar esta conferencia hasta acá. Les agradezco mucho la audiencia. Espero que les haya servido. Los que no me conocen, que sean nuevos, mi nombre es Luis Carlos. Voy a seguir dando este temario. Conferencias muy interesantes como esta, me parecen a mí.
La próxima semana, el próximo martes, sí, tenemos la conferencia de el desdoblamiento astral, la número 3. Y ahí vamos a aprender a hacer nuestras investigaciones y ya a quitarnos toda esa cantidad de conceptualismos baratos acerca de muchísimos temas, porque todo está por investigar. Recordemos que nosotros vamos a empezar de kinder. Vamos a empezar a sacar nuestra sabiduría y empezar a llenar la mente con cosas reales. Y ya empezar a quitarnos toda esa cantidad de mentiras y conceptualismos que tenemos en nuestra cabeza. Y para eso tenemos que meterle información veraz, verdadera. Entonces vamos a ver esa práctica, esa conferencia que también es muy interesante. Entonces muchas gracias por la atención y para los que quieran la próxima semana 7 de la noche, martes y viernes. ¿Sí? ¿Cómo? Hora de Colombia. Si no están aquí en Colombia, entonces es hora de Colombia. Bueno, hasta luego.